Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Saludos desde Tequisquiapan, de la Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia. Espero que estén muy bien y que Dios los haya colmado de muchas y grandes bendiciones en este domingo. Y vamos a empezar nuestro servicio de esta noche, hermanos, directamente con la predicación. Así es que estaba volteando para allá, para el pasillo, porque no guardé otra vez a mis pequeñas. A ver si no se ponen locas luego, ¿ah? Y, pero antes de empezar, hermano, vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su dirección, suplicándole que Él nos hable y que nos dé un mensaje que sea de gran bendición para nuestras vidas. Oramos. Bendito Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios. Pero también, Señor, te alabamos y te exaltamos porque tú eres nuestro Padre, desde el momento que aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. También por ello te alabamos, Señor, porque a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos la salvación, Señor, de nuestras almas. Eso quiere decir que los que hemos aceptado a Cristo vamos a pasar la eternidad contigo, Padre. Así es que te agradecemos y te alabamos por ello, Señor. También te alabamos porque has dejado al Consolador, al Espíritu Santo, quien es Dios también, para que nos redarguya, para que nos inste, para que nos exhorte, para que nos guíe, para que nos consuele, Señor. Y te alabamos por ello. Gracias también, Señor, porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra en estos momentos. Queremos que tú la bendigas, Señor, que quites todo lo que pueda estorbar a nuestras mentes, en nuestros corazones, para que estemos totalmente atentos a tu voz, Señor, a tu palabra. Y permite, Señor, que estas verdades que vamos a ver, en verdad, Señor, sean reales a través de nuestro diario vivir, Señor. Así es que nos quedamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes ese mensaje para nuestras vidas y confiando plenamente, Señor, que tú vas a usar tu palabra y el Espíritu Santo para redarguirnos. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas y alabado seas por siempre. Y, Señor, esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estar estudiando este pasaje en esta noche de Santiago capítulo 2, versículo 14. Y habla de las obras y habla de la fe. Ahora, si nosotros te preguntamos, y yo creo que muchos lo conocen, ¿qué es la fe? Y me van a decir el texto que está en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es estar cierto o convencido de que voy a tener algo.
En este caso, la salvación la tengo. Y la convicción de lo que no se ve, eso quiere decir, no la tengo palpable, no la puedo tocar, pero sé que la tengo. ¿Me explico? En pocas palabras es eso. Estar convencido de que poseo, en este caso es la salvación. Ahora, ahí Santiago comienza hablando, y precisamente vamos a hablar de eso, hermanos. Santiago comienza hablando de que nosotros debemos de mostrar nuestra fe. Ve lo que dice ahí, hermanos míos, está hablándole a hijos de Dios, aquellas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú no eres hijo de Dios, eso quiere decir, si tú no te has rendido delante de Dios, no has reconocido que estás lejos de Dios por tu pecado, no te has arrepentido genuinamente, sinceramente delante de Dios, no le has pedido perdón por todos tus pecados y no le has aceptado en tu corazón que te dé, mejor dicho, la vida eterna, ese regalo de la vida eterna, a través de una oración. Si no has hecho eso, no puedes considerarte hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, y hablando de eso precisamente, hermanos, vaya conmigo por favor a Efesios 2, 8 y 9. Ve lo que dice Efesios 2, 8 y 9. O sea, yo soy salvo por fe, por la fe que pongo en el Señor Jesucristo. Dice, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia, todos sabemos, es un favor que Dios nos da que no merecemos. Perdón, que no merecemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vean lo que dice la siguiente frase. Y esto no es de vosotros, o sea, no es algo que yo he estado buscando, no es algo que por lo cual he estado trabajando, no es algo por lo cual yo he estado luchando, no es algo que he estado adquiriendo o pagando. No, y no, esto no es de vosotros, dice ahí, pues es un don. Cuando Dios dice aquí don, es un don de Dios, está diciendo que es un regalo de Dios. Algo que tú y yo no merecemos, porque está hablando de gracia arriba, pero que Dios nos los da cuando ponemos la fe en Él. Y vean lo que dice el versículo 9. No por obras, para que nadie ¿qué? Se levante el cuello, ¿ah? Nadie se le diga, yo soy mejor que el pastor Guillermo porque yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto otro, y el pastor Guillermo no. Puede ser, pero no es por obras. Gracias a Dios que no es por obras. Si fuera por obras, muchos de los hijos de Dios, aunque no son líderes, que no son pastores, podríamos decir que nos ganarían. Pero es por fe, única y exclusivamente por fe. No es por obras, o sea que por más que le hagas, es como, ya te conté esa historia de una hermana allá en Dallas, que me preguntó en una ocasión, me estoy acomodando, hablando de la famosa María Teresa de Calcuta. Me dijo, ¿y dónde está María Teresa de Calcuta? Y dije, bueno, si aceptó a Cristo en el cielo, si no aceptó a Cristo, está en el infierno. Casi me quería golpear la hermana. ¿Cómo es posible que diga eso si hizo tantas cosas buenas? Yo no creo que no haya sido salva. Hay muchas personas que son moralmente entre comillas buenas y hacen muchas cosas, pero no es por obras, es por fe, y la única fe es en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, como hemos estado viendo estos últimos días en esos pequeños momentos que les damos todos los días. O sea, nadie, ningún ser humano, hombre o mujer, puede ir al cielo por sí mismo. 2, ningún ser humano, hombre o mujer, ha hecho algo por ti, otro ser humano. El único ser humano sin pecado ha sido el Señor Jesucristo, y Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre, ser humano, y es el único que no pecó, y es el único que pagó el precio. Nadie más lo ha hecho. ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? O sea, nadie más ha dado la vida por ti y por mí más que el Señor Jesucristo. Ningún ser humano, como esta señora
María Teresa de Calcuta hizo muchas cosas por su gente, sí. Pero si no tenía a Cristo en su corazón, no está en el cielo. Y por más que le quieran atribuir cosas, no está en el cielo. Porque la salvación es única y exclusivamente por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy segurísimo que voy a ir al cielo. Por lo que Dios dice. Porque yo ya he aceptado a Cristo, he creído en Él y lo he aceptado como el Señor y Salvador de mi vida. Me he arrepentido de mis pecados. Estamos hoy a 7, 8, mañana 8, 9, 10, 11, el viernes, 7, 5, 12. El viernes, si Dios permite, voy a cumplir 42 años de haber aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. 42 años, más de la mitad de mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él me convenció aún siendo un adolescente, un puberto. Sí, no quiere decir que después ya, desde entonces estoy sirviendo a Dios. No, sí quería servir a Dios, pero llegó el tiempo de la prepa y su servidor, en lugar de acercarse más a Dios, se alejó de Él. Pero bueno, eso no quita mi salvación. Al contrario, me la reafirmó después más Dios cuando al final del tiempo de la prepa, cuando me dijo, no estás entendiendo, pues ahí te va algo duro para que entiendas y regresa al redil. Y así lo hizo. Recuerdo perfectamente, esa noche yo estaba pensando que iba a ver al Señor en el cielo. Pero bueno, entonces, no es por hacer obras, es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros hermanos sí tenemos que hacer, bueno, dice ahí, versículo 10, perdón, ya que nos aceptamos a Cristo, entonces sí tenemos que hacer obras, porque vean lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, hablando de Cristo o de Dios, creados en Cristo Jesús. O sea, es una nueva criatura, somos un nuevo nacimiento, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, lo dijo a Nicodemo, para buenas obras, o sea, para que hagamos el bien, sí, las cuales Dios, nuestro Padre, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí sí entra, ya cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, ya cuando tenemos la fe puesta en Él, ya cuando poseemos esa fe, ya cuando estamos conscientes de ello, Dios está esperando que hagamos buenas obras. Entonces sí, hay que hacerlo. Y tenemos que andar por fe, porque sin fe no podemos andar. Vean lo que dice, ahora vaya conmigo por favor allá a 2 Corintios, capítulo 5, 7. Dice el versículo, déjenme ver si puedo agarrar mejor el 6 también. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es una gran verdad. Y vean lo que dice el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Aunque tristemente, hermanos, hay muchos hermanos que andan por la vista. O sea, si no tienen algo, están pero ansiosos, están preocupados, si no lo tienen palpable. ¿Me explico? O sea, hay hermanos que han aceptado a Cristo, pero su fe está muy débil. Esa confianza en Dios está muy débil. Por eso muchos hermanos han estado espantados más de un año, vamos a decirle, completo. Y no estoy diciendo que esté mal que te cuides, hermano. Pero así como te cuidas para no asistir al templo, por ejemplo, pues no sé cómo le haces para comer, porque a lo mejor no sales a comprar cosas. O no sé si tienes que ir al médico, no sé cómo lo haces, porque a lo mejor tienes una enfermedad como la diabetes o otra, que tienes que estar, o la hipertensión, o otra, que tienes que estar yendo al médico continuamente o por medicamento. No sé cómo lo haces, no sé si te lo llevan a tu casa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos siguen en pánico. Y estoy de acuerdo que te cuides, está bien. Pero ahora están muchos en pánico por lo de la
lo de la vacuna, bueno, desde hace tiempo cuando dijeron que empezó a salir la vacuna, no, no se vacunen, porque es la marca de la bestia. Por favor, nosotros no andamos por vista ni porque lo que escuchamos, especialmente lo que escuchas en el internet, lo que escuchas en la televisión, si es la televisión o la radio, lo que escuchas de las bocas de tus vecinos. Ten mucho cuidado con lo que estás escuchando, porque no andamos por vista, sino por fe. Como hace unos días estaba viendo las noticias y cuando estaban hablando de los pros, los contras, mejor dicho, de la vacuna rusa, uno de los economistas que están ahí en las noticias, pues así, aquí que la pongan. Y si lo iba a poner, aunque todavía no estaba, aunque no estaba supuestamente en aquellos días, no estaba, ¿cómo se dice? Autorizada, ¿no? Pero bueno, nosotros no andamos por vista, hermanos, andamos por fe. Y siempre tenemos que andar así por fe. Cualquier situación en nuestra vida, si vas por ejemplo, si tú estás en la escuela, vamos a decir que acabas de terminar la secundaria, o que vamos a decir que acabas de terminar la secundaria, porque es más fácil que tomas una decisión. Tú tienes que tomar una decisión de acuerdo a lo que quieras estudiar, sí. Lo que te guste, sí. Pero lo primero que tienes que hacer es, ¿qué es? Pedirle a Dios. Me voy a ir a una técnica, una escuela técnica o una preparatoria normal. Voy a estudiar, bueno, ahorita todos están en casa, ¿va? Por internet. Voy a estudiar en una escuela normal, o sea, sí, o voy a ir a una abierta para terminarla rápido. Tienes que pedirle a Dios dirección. Lo mismo si acabas de terminar la preparatoria y vas a estudiar una carrera. No solamente, o sea, yo no entiendo el por qué te tienes que aferrar a ciertas carreras. Yo creo que muchas veces, y fíjate, yo conozco a varios jóvenes que han errado su carrera porque unos batallaron para entrar a lo que querían, pero ¿cómo batallaron? Años batallaron para entrar. Otros terminaron y llevan años sin poderse titular. Ya estuvieran mejor estudiando otra carrera, unos hasta otras dos. O sea, te aferras a algo y eso lo único que me muestra, y estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando de personas que profesan ser hijos de Dios. Te aferras a algo y lo único que me muestra es que no has pedido la dirección de Dios desde el principio. Lo mismo pasa en una relación. O sea, como te decía hace unos días, o sea, si Dios te está diciendo que no, pues ¿para qué te metes en una relación donde de antemano sabes que Dios no te va a bendecir? Y lo sabes bien, porque todo lo que empieza mal, termina mal. A veces Dios tiene misericordia, pero no siempre. Si sabes muy bien que no, bueno. Entonces lo mismo pasa y aunque sean hijos de Dios las dos personas, hombre y mujer, y quieren tener una relación, pero tienen que tener el visto bueno de Dios, los padres y los pastores, o la persona que sea tu tutor, espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si no, estás yéndote sobre todo si Dios no te da el visto bueno. Y tienes que ver absolutamente todo, no solamente es el gusto. Porque todo empieza por el gusto. O sea, tú no vas a andar con una persona que no te gusta, que no te llama la atención. Eso es logiquísimo. Pero no solamente te tiene que llamar la atención lo físico, que es lo más banal. No solamente te tiene que llamar la atención lo interno, que estoy hablando de sentimientos y de forma de pensar. Porque eso es muy diferente a que digas, no, es que lo que más me llama la atención de fulano
o de sultana, si eres hombre o mujer, es cómo ama a Dios, cómo le quiere servir a Dios, cómo está entregado en las cosas de Dios, cómo está involucrado para servir a Dios y a los demás hermanos. Eso es totalmente diferente. Pero si escoges dentro de las ovejas del Señor, a las lisadas, a las pintadas, dices, ¿de qué está hablando el pastor? Pues lean lo que hizo Jacob, supuestamente agarró las más feas, y no, pues eran las mejores. No, pero cuando digo lisadas y pintadas es que tienen defectos, a eso me refiero. Entonces, no estás andando por fe, hermano, hermana, estás andando por vista, por lo que oyes. ¿Me explico? Entonces, Dios está esperando que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, andemos por fe. Y no me salgan con cosas, por ejemplo, una ocasión un joven, también una señorita, pero un joven, dijo, es que la voluntad de Dios porque Dios me abrió todas las puertas. Uy, ¿cómo sabes que fue Dios? Y más adelante se dio cuenta que no había sido la voluntad de Dios, porque ese era en cuanto a un trabajo. Entonces es que Dios me abrió todas las puertas. Y de repente la señorita comenzó a faltar a la iglesia. De repente, comenzó a faltar a los cultos, porque antes que tuviera ese trabajo iba a todos los cultos. Todos. Aceptó ese trabajo, comenzó a faltar el miércoles. Debido a ese trabajo, porque tenían cambio de turnos, comenzó a faltar el domingo en la mañana. Luego comenzó a faltar, cuando cambiaba de turno, los domingos en la tarde. Y luego de repente, no sé qué pasó, de repente ya no estaba en la iglesia. Y Dios le abrió todas las puertas, según ella. ¿Eso es andar por fe o andar por vista? Y no solamente somos salvos por la fe, hermanos, no solamente tenemos que andar por fe, sino que es algo que nos muestra a Dios que le agrada. Vaya por favor conmigo ahí a tener fe en Dios, le agrada. Vaya por favor conmigo a Hebreos, capítulo 11, 6. Ve lo que dice el versículo 6 de Hebreos, pero sin fe, hablando de esa confianza en Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero con sinceridad, hermanos, con honestidad, porque si estás buscando a Dios bajo tu conveniencia o estás buscando a Dios cuando tú ya tomaste una decisión, por favor, no te engañes. Dios nunca te va a dar algo que vaya en contra de su voluntad. Nunca te lo va a dar. Así que no te engañes. No te engañes. Por mucho que creas eso, no te engañes. Entonces, ¿qué necesito para agradar a Dios? Fe plena, confianza absoluta, confianza total. Si me permite la expresión, confianza ciega en Dios, porque Él nunca te va a fallar. Él es tan fiel, tan fiel, tan fiel, tan fiel, siempre fiel, que nunca nos va a fallar. El problema somos nosotros, que no le creemos, que andamos por vista, no por fe, como estábamos viendo hace un momento. Y esa fe no le agrada a Dios, esa supuesta fe no le agrada a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que andar conforme a lo que Dios dice, sí. Y dice la palabra de Dios aquí, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, no solamente crea que hay Dios, sino que lo que Él dice es
la verdad. ¿Me explico? Pero muchos incluyéndome porque alguna vez lo hice, buscamos a Dios cuando hemos tomado decisiones. ¿Ya para qué? Pues ya decidiste. Lo único que puedes hacer ahí es decirle, Señor, pues, o sí que perdóname y que pueda pasar las consecuencias, porque va a haber consecuencias, seguro. Eso es, eso es un hecho. Vaya conmigo a Romanos, por favor, hermanos. Romanos capítulo 14, 23. Aquí está hablando en cuanto a comida, pero estamos hablando también en cuanto a ciertas cosas que hacemos, ¿no? Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. O sea, ¿cómo te podría explicar esto? Porque, híjole, tampoco quiero usar ciertas palabras que a veces usamos, como la paz, porque es cierto que no, también hay paz engañosa, pero cuando estás convencido que es la voluntad de Dios, no hay ni un hálito de duda, así nada, nada de duda. Entonces aquí también se refiere a eso, ¿no? Cuando yo sé que es la voluntad de Dios, pero pues somos tan necios nosotros, hermanos, que nos engañamos a nosotros mismos. O sea, así es que no te fíes en las puertas abiertas, no te fíes en esa paz que supuestamente puedes tener, porque también es engañosa en muchas ocasiones, sino que, como dice la palabra de Dios, cuando es la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, es algo agradable, es algo que te sientes, que estás tranquilo o tranquila, que estás bien con Dios, que no sientes ninguna duda. Entonces, lo contrario es lo que dice aquí, porque no lo hace, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. El que toma una decisión, el que duda tomando una decisión es condenado porque no lo hace con fe. Y dice, y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué? Pecado. Entonces, ¿tenemos que practicar esa fe nosotros, hermanos? Sí. Tenemos que estar convencidos de que es lo que Dios desea para nuestras vidas. Sí. Y es simple. ¿En qué sentido? Para que tú puedas entender claramente, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad de Dios, depende de la comunión que tú tengas con Él. O sea, si eres un hijo de Dios, un hermano en Cristo que, que su vida muestra más carnalidad que espiritualidad, pues olvídate, estás haciendo las cosas por tu carne, así de simples. Pero si estamos viendo que es un hermano que está metido en la palabra de Dios, que está en oración, que está estudiando la palabra de Dios, que está en todos los servicios de la iglesia, que está sirviendo a Dios, que está poniendo a trabajar sus dones, y podríamos decir, va a tomar una decisión correcta, bajo la voluntad de Dios. Pero uno que anda bien carnal, pues, ¿qué podemos esperar? Ahora, hay otros, porque estoy hablando de lo que es verdadero espiritual, carnal, pero hay otros que son solamente pura apariencia. Y por eso toman decisiones a lo bruto. Como a lo mejor tú lo has hecho, hermano y hermana que me está escuchando por internet. A lo mejor tú eres uno de esos que solamente te has manejado por apariencia en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación donde estás, aparentando que eres espiritual y resulta que no. Y se está mostrando ahorita que a lo mejor tomaste una decisión en la carne. Digo, ¿no? Porque puede ser así.
o se mostró hace tiempo, o se va a mostrar más adelante, no sé. Pero si no andas espiritualmente bien, vas a tomar decisiones en la carne y no va a ser la voluntad de Dios. Punto. Así de sencillo y de fácil. Y casi siempre, ¿sabes cuándo pasa, hermanos? Casi siempre pasa cuando quieres entrar en una relación personal con el sexo opuesto. Casi siempre pasa eso. Te montas en tu macho, como se dice vulgarmente, y tomas una decisión en la carne. Y andas con la persona que no deberías de andar. Y no estoy diciendo que solamente es de hijo de Dios con un incrédulo, ¿no? Estoy hablando aún dentro de creyentes en Cristo. Porque o sea, hermano o hermana, no es una garantía ser hijo de Dios. O sea, siendo hijo de Dios, no es una, siendo hijo de Dios, no es una garantía de que de verdad Dios quiere eso para tu vida. Que esa es la voluntad de Dios, ¿eh? Así que tienes que tomar mucho cuidado. Yo aprendí una cosa estando en el colegio. Obviamente estaban diciendo, cuando busques una señorita para noviazgo y después para casarte con ella, busca que sean hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios a hijos de Dios. ¿Me explico? Y sí, lo pusieron, o sea, ojalá pudiera poner el gráfico aquí, pero no tengo el pizarrón. Y puso 3. Hay hijos de Dios que solamente, hay hijas de Dios, porque éramos varones a los que estaba hablando. Hay hijas de Dios que solamente son hijas de Dios. O sea, nada más han aceptado a Cristo. ¿Me explico? Lo único que tienen espiritual es que son hijas de Dios y que se van a ir al cielo. De ahí en fuera lo demás, y están en la iglesia, ¿eh? Estamos hablando de personas en la iglesia. Hay hijas de Dios que están metidas en la palabra de Dios, están en oración, están yendo a todos los servicios, están dando su dinero, lo poquito o mucho que tengan, y están testificando. O sea, lo que yo te estaba diciendo ayer, las 5 cosas. Y algunas, dices, desde ahí, están poniendo sus talentos, y algunas están poniendo sus dones al servicio del Señor. Talento es algo que puedes adquirir aún siendo incrédulo. Pero el don solamente el Espíritu Santo te lo da. Pero hay otras, la tercera clase, dentro de las hijas de Dios, que de veras están entregadas al Señor y que todos los días están orando porque quieren servir a Dios. Y ahí nos dice, ahí entramos todos nosotros, como esposa del pastor, como esposa de misionero, como esposa de evangelista, como esposa de uno de los maestros de escuela dominical, quiere ser maestra de escuela dominical, quiere servir a Dios en la iglesia, quiere poner sus dones al servicio de Dios y de su obra. Una gran diferencia entre las 3. Entonces, no es una garantía, hermanos, de que siendo hijo de Dios es lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Por eso tenemos que andar por fe y no por obras, y no tenemos que dudar, porque dice ahí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Vea por favor conmigo a Santiago. Santiago, capítulo 2 y versículo 14. Dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ya vimos, no puedes hacer nada si no tienes fe. O sea, aunque lo hagas, de nada sirve. ¿Sí? Ya teniendo la fe, Dios está esperando que hagas las cosas. Por eso dice aquí, ¿de qué te aprovecha? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, como muchos hermanos. Hay muchos hermanos dentro de las congregaciones que lo único que tienen es la fe en Cristo. Y ya, son salvos, pero de ahí en fuera no tienen absolutamente nada. Porque no han hecho nada. ¿Me explico? Y ve lo que dice ahí, y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y sacios, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo,
¿De qué aprovecha? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? Que sí, yo tengo que tener esa fe en Cristo para salvación, pero también tengo que tener esa fe para servir a Dios. Eso quiere decir que al servir a otros hermanos, a otras hermanas, a otras personas, yo estoy practicando o poniendo en práctica la fe. Como dice aquí, si viene alguien desnudo y necesita, y le digo, pues vete en paz y caliéntate, pues, si no le doy nada, ¿de qué sirve? O es como si te lo va a cambiar, es como si de repente llega alguien a pedirte consejo y tú en lugar de consejo bíblico le das de tu experiencia, a lo mejor fue algo bíblico, pero si no, pero me refiero a que no le das nada. Es que hay unos que dicen, no, híjole, ¿por qué mejor no hablas con el pastor? Lo mismo es cuando, ¿te acuerdas el ejemplo que te puse que si tú ves a una hermana que está cometiendo pecado y Dios te está permitiendo verlo, tú tienes que ir a redarguirle? Lo mismo es cuando un hermano o una hermana llegan a ti, especialmente hermana con hermana y hermano con hermano, porque es siempre lo que pasa. Eh, Llega a pedirte consejo, ¿qué tienes que hacer? Pues dárselo. Que Dios te está dando la oportunidad de servirle. Dice, ¿de qué aprovechas si no le das nada? De nada. Como dice ahí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, Dios siempre nos pone en oportunidad de servir. Siempre. El problema no es lo que Dios pone. El problema es de que tú y yo no entendemos a veces o no queremos hacerlo. Que es diferente, ¿no? Entonces, por eso Dios está poniendo aquí. Dice el versículo 18, que es el meollo del asunto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y eso, en ese punto de la primera parte del versículo hemos caído muchos hijos de Dios, muchos hijos de Dios. Es más, ¿por qué te digo esto? Porque a lo mejor más de una ocasión, no sé si lo han hecho o no, si no lo han hecho, qué bueno. Si no te lo han dicho, si no te lo han dicho, repito, qué bueno, gracias a Dios. Pero alguna vez te han dicho, uy, ¿eso que eres hijo de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Ah? O sea, ¿dónde está tu confianza en Dios? Yo por eso digo, si voy a confiar en Dios, voy a confiar ciegamente. Si no, si voy a confiar a medias, perdón, pues mejor no confíes, mejor sigue actuando conforme a tu carne, conforme a tu sentimiento, conforme a tus pensamientos y no involucres a Dios. ¿Para qué? Si lo vas a seguir haciendo como se te pega la gana. Y alguno dirá, ¿y por qué pusieron el versículo 19 ahí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque finalmente está hablando de que es el único que puede hacer las cosas. O sea, ¿tú crees que Dios es todopoderoso, hermano y hermana? Sí, a ti te estoy preguntando. ¿Crees que Dios es todopoderoso? Si estás moviéndote la cabeza, estás diciendo sí, amén, pues muéstralo. Déjate llevar por la fe en Él. O sea, no solamente creas en Dios como los demonios, ellos le creen, pero tienen miedo. Y aquí está hablando de algo diferente, ¿ah? Y dice el versículo 20, hermanos, mas quieres saber, hombre vano, perdón, que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver los versículos nada más, hermanos, y después ya culminamos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquí está hablando de fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Ven lo que dice ahí.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y esto es específicamente para ustedes, amigos y amigas. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otro pasaje dije, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. ¿Ah? Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor es entrar en el reino de los cielos. Por eso, querido amigo y amiga, es urgente que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Porque no sabemos, a lo mejor mañana tienes que dar cuentas delante de Dios. O me puedes decir que tienes comprada la vida, ¿verdad que no? Entonces es urgente que tú pongas la fe en el Señor Jesucristo. Esa fe genuina. Porque es lo único que le agrada a Dios. Vaya por favor conmigo a Mateo 25, ya que estamos ahí en Mateo. Veinticinco 40. 41, perdón. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y respondiendo al rey les dirá, versículo 40, de cierto os digo que no, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, hablando de, ¿en cuánto te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo vinimos a ti? Está hablando de hacedores de la palabra, ¿no? En otras palabras. Vean por favor conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Hablando de estar contentos con lo que tenemos, vamos a ver desde arriba. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, versículo 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, hay que ser, no es que seamos como a veces nos acusan algunos, sobre todo los incrédulos. Nos dicen, ay, es que eres ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, hermanos. O sea, cuando no tienes ninguna... es que eres conformista. Es que eres conformista, esa es la palabra que estamos buscando. Es que eres conformista. No, no es que sea conformista. Simplemente, con que Dios me dé lo suficiente, es más que suficiente. ¿O no? No es que seamos conformistas. Hay que tener solamente eso y teniendo sustento y haber estemos contentos con esto. Pues sí. O sea, hay que vivir por fe. Y es una de las cosas que muchos hermanos deben de aprender, hermanos. Yo como te lo he dicho, honestamente, de verdad, honestamente te lo digo. Yo estos años que he estado aquí en Tequisquiapan, he aprendido a vivir por fe. Te voy a poner un ejemplo. En diciembre, y perdón que lo ponga, pero te lo voy a poner así para que me entiendas por qué vivo por fe. En diciembre Dios me bendijo, económicamente hablando. Hubo hermanos, no en términos de iglesias, sino hermanos en particular. Hubo hermanos y hubo familiares que de repente me mandaron un mensaje y me dijeron, acabo de depositarte tanto porque Dios puso en mi corazón, ta. Pero llega enero y voy al cajero y ups, los primeros días, Entonces,
Lo bueno que no soy, que no me gasté todo lo que me dieron en diciembre, pero hay hermanos y hermanas y hay iglesias que de repente no sé qué pasa, pero no depositan. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que está dura la situación, pero hay hermanos que me depositaron en diciembre, pero en enero no. Y yo lo entiendo, o sea, no estoy exigiendo, pero estoy poniendo el ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué? Me voy a poner a llorar no, simplemente le digo al Señor, pues tú vas a proveer para mis necesidades, y sí estoy. Lo mismo pasó ahorita en febrero. De repente voy a cajero y ya el primer día de febrero tenía un depósito. Dije, wow. ¿Y ahora quién lo puso? Ya me investigué, dije, porque a veces, y por eso yo a veces les digo, hermanos, yo sé que en ocasiones es difícil, pero aquellas iglesias que están apoyando este ministerio, aquellos hermanos en particular que algunos están mandando, también algunos hermanos apoyan este ministerio, y familiares sobre todo, familiares, siempre les digo, ay, por favor, se los ruego, póngalo en los primeros días del mes porque, híjole, pues que es cuando se paga todo, ¿me explico? Entonces, no me estoy quejando, no lo sé, pero sí, a veces hay que vivir por fe. Cuando no hay, pues no hay. Cuando no hay para pagar cierto servicio, pues me tengo que esperar hasta que haya. ¿Me explico? Entonces, gracias a Dios, siempre ha provisto, siempre ha provisto. Pero hay hermanos que no saben vivir así. Si no tienen un peso en la bolsa, andan todos ansiosos, todos preocupados, todos no pueden ni dormir, no pueden... Eso no es andar por fe, ni contento con lo que tienes. Y terminamos, hermanos, con este texto. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces, querido hermano y hermana, de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que aprender a andar por fe. Ya tienes la fe en Jesucristo, gloria a Dios, pero tienes que ser un creyente que vive por fe. Tienes que andar por fe porque es lo que agrada a Dios. Tienes que dejar de dudar porque la fe, todo lo que procede sin fe es pecado. Y tienes que tener esa fe viva, no esa fe muerta. Muéstrale a la gente que tu fe es realmente está puesta en quien debe de estar. Muéstrale a las personas que te rodean que tu fe es una fe viva, porque Dios está esperando eso. Y la única forma de mostrarlo es a través de obras, como dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias, Padre, porque nos permites poder aprender, Señor, de ti y de esa fe que tú nos has dado. Gracias que permite que nuestra fe esté viva, Señor, que se pueda mostrar y que podamos ser siempre agradables delante de ti, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendícenos en lo que resta de este día. En esta noche, Señor, danos una buena noche de descanso. Y permite que todo lo que hagamos, Señor, de mañana, si tú lo permites así, al despertar, al abrir los ojos, permite que todo lo que hagamos mañana sea también grato delante de tu presencia. Nos quedamos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.